si se pone uno a hacer la comparativa, no se parece nada a Venecia y mucha gente lo adhiere a que se parece a Venecia y realmente así no es. Buenas, buenas. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo los trata la vida en sus hogares? Vinimos a pegarnos una pasadita a la ciudad de Aveiro y vinimos a esclarecer algunas dudas, algunas cositas que habíamos visto por internet. Y te digo, la mayoría de veces con la sombrilla es porque todo el día va a llover. Dejar las cosas, esperar un momento que escampe. Estaba haciendo un aguacero fuertísimo, pero la idea es llevarlos a ustedes a que vean los puntos más importantes y eso que faltan algunos. Aquí ya nos encontramos con uno de los canales principales y si ustedes pueden ver hacia allá, muchísimos que ustedes pensarían que son góndolas y no. Buscamos la referencia y se llama moliseiros. ¿Por qué? Porque son como una barca que está manejada por un motor. Entonces digamos como esa es la diferencia. Miren aquí, todas tienen motor. Entonces en este caso, por eso es que esa es una pequeña diferencia. Lo que sí es que son muy bonitas, miren, son bastante coloridas y muy grandes. Tienen más o menos como casi 6-10 metros. Vale. Y lo que llama la atención es que en la parte de adelante tienen como una pequeña historia que me dará poder montarla y Omar Noto de Aveiro. O sea, son como cosas así icónicas, historias de aquí de Aveiro. Y estos son los precios, vean. Desde 13 euros y los niños 6. Esta ciudad tiene aproximadamente 70.000 habitantes y es más o menos como la quinta ciudad más importante de todo el país. Y que bueno, y que siempre tiene sus discusiones porque mucha gente dice que no les gusta que los comparen con Venecia, pero ¿por qué? Que porque tienen el canal, pero si ustedes se ponen a ver estos dos mapas no tienen nada que ver, porque Venecia tiene muchísimos canales y Aveiro solo tiene uno nada más que lo cruza por su parte principal. Entonces, si ustedes se ponen a ver el mapa, no tiene nada que ver con Venecia, de que mucha gente sí lo asocia, sí, pero que realmente se parezca, no tiene nada que ver. De pronto sí tiene cositas interesantes, las casitas típicas, eso sí, que es una parte importante de la cultura portuguesa. Son las salinas de Aveiro, como la vimos en internet y como la encontramos. Pues obviamente que ahorita en invierno llegamos y no están haciendo ningún trabajo de recolección. Es todo este espacio que ustedes ven acá. Miren ahí cómo se ve. Ahí ya se puede ver un poco de sal que ya han recogido de allí. Y aquí es como la guarda. Y ahí es donde hacen el proceso de guardarla. Y así es como queda ya totalmente. Pero está lloviendo y no se ve nada realmente. Bueno, vamos a seguir a ver qué nos encontramos en el otro lugar, a ver. Lo que tocó que hacer es venir aquí al hotel, dejar las cosas, esperar un momento que escampe y después ahí sí ya de pronto salir a grabar de nuevo, porque estaba haciendo un aguacero fuertísimo, pero está bueno, está muy central de la zona del tren y esta es la habitación individual, vea, está buena, tiene camita, tiene luz, que es lo importante, tiene arriba, hay aire acondicionado, tiene la pantalla y aquí tiene una cosita para poner ropa. Tenemos la zona del tren y allá tenemos una especie de no, mentiras, es la zona del tren, está bueno, y a la calle, está interesante, está muy central, eso sí. Intento número 2 de salir y grabar lo que nos queda, porque ahorita nos comenzó a llover y nos pegamos cedera emparamada. Entonces vamos a salir porque nos queda faltando unos lugares para ver. Entonces vamos a ir a mirar a ver si los vamos a encontrar, porque falta ir. Esa es la zona principal. De que esta
es la catedral. Vea cómo es. Así que no se las voy a poder mostrar porque está en reconstrucción. Miren pues. Las figuras religiosas. Y usted puede caminar por medio de este camino para que las pueda observar. Miren ahí. Miren ahí el altar. Como el mejor parque para ellos, para venir a pasar su espacio y tranquilizarse aquí con la familia, venir con el perro y además vean este lugar o este camino dividido por estos pilares, y que cuando es verano esto ya se llena de hojas. Está bien bonito, se llama el parque Don Pedro. Tiene otra sesión en el cual usted puede bajar por allá y allí creo que hay un pequeño lago y unas zonas también de picnic para que se puedan sentar. Es grandecito y en la mañana vienen muchas personas también aquí a hacer ejercicio con cara de un faro o qué será. No está abierto al público, pero ustedes qué piensan. Tiene pura cara de ser como un faro. Un Aveiro 2024, capital portuguesa de la cultura. Vea pues, este año esta ciudad se llevó el título como la capital de la cultura. Y vea cómo todavía tienen colocados las luces de Navidad. Como se ve, ya se ve más cambiado, un poquito más diferente de como era antes. Ya todo iluminado con luces de Navidad, ya los canales allí. Nos metimos por aquí que nos mandó el Google Maps, y esta zona de acá sí se ve como un barrio. Miren las casas. Estas casas sí son típicas, vea, más de 2 pisos no pasan, de colores. Se llama el barrio Beira-Mar, que significa que fue un barrio con una historia de pescadores y donde ellos trabajaban para obtener la sal que la sacaban de allá donde estuvimos ahorita en la tarde. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esta gente vivían aquí a los lados de los canales y simplemente trabajaban, dormían en sus casas, madrugaban y se montaban aquí en las lanchas, porque como los canales le dan la facilidad de salir a navegar automáticamente, tenían que ir a coger lanchas, sino que esos eran los vehículos de ellos. Imagínense, se asomaban por la ventana y los veían ahí, les ponían como cuidado como si fueran carros de ahora. Y ya como se ve de acá, se ve bastante bonito, con muchos lugarcitos ahí iluminados, gente vendiendo sus panes, que yo creo que son los panes que compran para que la gente pueda tirar ahí arriba. Entonces, y entonces suenan las campanas, o sea que, ¿será que se hace solo hoy? Yo creo que sí. Además que solo se hace hoy nada más, vean allá arriba. Esa tradición sí yo no la he visto, pero bueno, son tradiciones importantes que se conocen. Entonces la gente compra el dulce y simplemente sube allá y lo tira. Pero todo este camino que ustedes ven aquí están atados con lazos, y son estos lazos de acá. Miren aquí, son todos estos lazos que tenemos a lo largo de estos puentes. Miren que aquí ya ataron tantos que están comenzando a atar allá arriba, aquí también, allá al frente. Miren todo esto acá lleno de lazos, o una de dos, o la puede atar por la amistad o por el amor, o simplemente hay gente que lo ata para dejar mensajes. Miren esta que dice salud y felicidad. Es un recuerdo bonito que la gente puede venir y dejar aquí directamente en Aveiro.
Esperamos de que les haya gustado este video. Fue un poco rápido, una visita se puede decir express. El principal factor de esta ciudad fue en este caso la lluvia, que no permitió mucho salir a conocer y explorar, pero hay que ver el lado positivo a todo, y en este caso es una visita obligada una segunda vez para darnos cuenta más a profundidad que tiene esta ciudad para ofrecernos. Cuando ustedes vengan, traten de venir no en invierno sino en verano para que puedan también disfrutar de las playas y no siendo más. Así que picos para todos. Chao, chao.